Hola a todos. En esta presentación vamos a ver los métodos de sujeción que se utilizan al momento de hacer el examen físico de los bovinos. Al momento de realizar las maniobras básicas en el examen físico nos debemos hacer estas preguntas para elegir el método de sujeción adecuado. Se deben utilizar métodos que preserven la integridad física tanto de los animales como la de los operadores con el fin de evitar accidentes. Lo que debemos tener en cuenta es el trato que tenemos hacia el animal. Debemos acercarnos con seguridad, palparlo suavemente desde el cuello, desde el dorso, u ofrecerle alimento para que el animal nos tenga confianza y sea más fácil realizar las maniobras. A diferencia de que si yo me acerco con miedo, eso el animal lo siente, entonces ya se malpredispone a que le realicemos cualquier maniobra. El método de sujeción elegido debe ser seguro y práctico para tener éxito en la actividad que se desea realizar. ¿Cuándo vamos a aplicar los métodos de sujeción? Los vamos a aplicar al momento de realizar intervenciones quirúrgicas, como por ejemplo al realizar castraciones en novillos o toros, al momento de realizar curaciones, por ejemplo en un animal en especial que se haya lastimado en el campo, al momento de aplicar medicamentos, por ejemplo antiparasitarios, vacunaciones o al hacer sangrados. Y por último, en la identificación animal al momento del marcado o el caravaneo. Para la organización y el manejo de un rodeo, se debe observar el comportamiento de los animales y se debe trabajar tratando de generar el mínimo estrés posible, preservando así el bienestar de los animales, ya que es fundamental para las actividades de manejo. Las razas índicas, como los cebú, dentro de los cuales tenemos a la raza Brahman, la raza Nelore, poseen un temperamento mucho más nervioso, mucho más sanguíneo, por lo que presentan un mayor estrés al momento de las actividades rutinarias, y en estos casos se toman ciertos recaudos en los corrales de encierre, donde se utilizan alambrados de 10 a 14 hilos o tablones de refuerzo para así evitar que los animales salten los alambrados. En cambio, las razas británicas, como por ejemplo la raza Angus o la raza Hereford, y las razas continentales, como la raza Charolais o la raza Limousin, poseen un temperamento mucho más tranquilo, por lo que son más dóciles al momento de realizar las actividades a campo. Es importante que conozcan también el concepto de zona de fuga y el punto de balance o punto de equilibrio, ya que estos definen la dirección del movimiento a la hora del manejo en la manga. La zona de fuga es la distancia mínima a la cual el animal va a permitir que se le acerquen sin que se sienta amenazado. Es como su zona segura, digamos. En cambio, el punto de balance o punto de equilibrio es una línea imaginaria trazada a la altura de la cruz. Entonces, con estos conceptos, cuando el herrador esté trabajando en la manga y se pare sobre el punto de balance, el animal va a quedar inmovilizado en la manga. En cambio, si el herrador camina hacia craneal del punto de balance, el animal lo que va a hacer es que va a retroceder. Y si el herrador quiere que los animales avancen hacia el cepo, lo que va a hacer es caminar hacia caudal del punto de balance y así los animales van a avanzar hacia el cepo y después, para hacer avanzar animales nuevos al cepo, lo que debe hacer el herrador es caminar en sentido oblicuo fuera de la zona de fuga de los animales que están en la manga, va a caminar hacia adelante y después va a volver a subirse a la pasarela y así va a volver a caminar hacia caudal del punto de balance y hacer avanzar a los animales hacia el cepo de nuevo. Es importante también que conozcan el punto ciego del animal, que va desde la cruz hacia caudal, pasando por el dorso y por el lomo, ya que si se paran en ese punto no se va a desencadenar ninguna respuesta por parte del animal, ya que no percibe movimiento en esa zona, y es por eso que en la manga se trabaja sobre la pasarela, viendo a los animales desde dorsal.
En cuanto al desplazamiento del rodeo, este debe ser calmo, evitando los gritos o ruidos agudos. Se recomiendan usar silbidos o sonidos guturales, que son como sonidos más graves. Y los animales deben ser conducidos por un operario, ya sea a pie o a caballo, siempre respetando la velocidad de marcha de los animales y aguardando a que estos se orienten y avancen o sigan a otros. Recordemos que las tropas se organizan en 3 grupos: la cabeza, formada por pocos animales que abren el paso; el cuerpo, formado por animales dominantes y gran cantidad de dominados; y la cola, formada por animales viejos, muy jóvenes o enfermos. Al momento del encierre, los corrales deben llenarse de a pequeños grupos, permitiendo así el movimiento de los operarios adentro del corral sin generar agitaciones o estrés en los animales. Bueno, vamos a clasificar los métodos de sugestión, que consistían en fijar o mantener inmóvil al animal o alguno de sus miembros o su cabeza, para facilitar cualquier maniobra que se desee realizar, con la seguridad, como dijimos anteriormente, de que no exista peligro ni para el animal ni para el operador que lo esté realizando. Estos métodos de sugestión se clasifican en físicos o mecánicos, y en el caso de que estos no resulten eficaces, se van a utilizar métodos de sugestión químicos, donde se usan fármacos tranquilizantes como silacina o acepromacina. Después tenemos los métodos de volteo, que estos se debe utilizar un método seguro, con el equipo y el personal adecuado. Debe realizarse en un área libre de obstáculos como piedras o palos. De ser posible, se debe poner paja o debe ser una zona con un buen pasto, cosa de que el animal al caer no se lastime. En este caso tenemos el método alemán o de Herwig y el método italiano o de Sabot, que lo vamos a desarrollar más adelante. Vamos a empezar a describir los diferentes métodos físicos, y acá tenemos la manga con cepo, que consiste en un corral de encierre que estaría más atrás hacia la derecha, la manga propiamente dicha y el cepo que estaría acá adelante más hacia la izquierda. Esta es la manga que está en el Parque Pereira Iraola, que cuando puedan hacer las prácticas lo van a conocer y van a hacer las diferentes actividades que se hacen con las vacas. Se utiliza para el examen colectivo de rebaños sueltos, optimizando el tiempo y evitando accidentes. Acá se ve con mejor detalle el cepo o yugo, que permite fijar la cabeza del animal y se utiliza para la extracción de muestras, que cuando pueden realizar las prácticas, ustedes van a sacar muestras de sangre de la vena yugular de los animales. Para hacer vacunaciones también se utiliza, y para mantener fija la cabeza del animal al momento de realizar los tactos rectales. El potro de contención o potro quirúrgico se utiliza para realizar maniobras quirúrgicas y otros tratamientos médicos, y también para exposición. Las mangas de saneamiento son móviles y se utilizan cuando hay brotes de enfermedades y los animales no deben ser movidos de su lugar, y también son utilizadas ante la llegada de animales a exposiciones ganaderas o ferias. Las mochetas son pinzas atraumáticas compuestas por 2 pinzas que poseen esferas con extremos romos que no producen lesión y protegen la mucosa nasal, y también poseen 2 ramas a partir de las cuales se toman las mochetas. Estas mochetas se utilizan para sostener la cabeza del animal, ya que el dolor y la sensibilidad que poseen en esa región hace que los animales sean más dóciles al manejo. El mocheteo manual se utiliza en animales más dóciles o de menor tamaño, donde se toma al animal por las fosas nasales con los dedos pulgar e índice en forma de gancho. El anillo nasal se utiliza en toros de entre 9 y 12 meses de edad
para facilitar su control y tener un mejor manejo sobre ellos. Después tenemos los bozales, que pueden ser realizados con sogas o maneas, como vemos acá, o pueden ser comerciales, los cuales ya vienen armados. En este caso, se sujeta al animal mediante un bozal y se lo ata a un poste, de modo que la cabeza queda inmovilizada, como se ve en la imagen de la izquierda. También se lo suele atar a una cerca, como en la imagen de la derecha. La sujeción mediante la torsión de la cola se utiliza al momento del tacto rectal para evitar que la cola esté cruzada en el medio y que el animal con el coleteo nos pegue en la cara y de ese modo facilitar el tacto. Acá vemos el levantado del miembro posterior con una soga para realizar curaciones o cuidados podales. La sujeción manual de terneros consiste en impedir que un ternero se escape sosteniéndolo con las manos sin la necesidad de usar sogas u otros medios para realizar alguna intervención. La manea en 8 se utiliza para la sujeción de miembros posteriores, ya sea para el ordeñe manual en vacas de tambo o para realizar castraciones en terneros. Bueno, vamos a describir los métodos de volteo. Y en primer lugar tenemos el método alemán o método de Herwig o método del chorizo, también como se le suele decir. Y en este caso, con una soga, se hace una lazada en el cuello del animal, se la pasa por la argolla y se ata un poste donde un operador va a sostener la cabeza del animal, como ven en la imagen. Luego, con otra soga, dos operadores van a pasar la soga por el cuello del animal, la cual se pasa por la argolla nuevamente, se ajusta y se dirige hacia caudal, pasándola por arriba y por debajo del tronco del animal, en caudal a la región tricipital, donde se hace un nudo, el cual debe quedar por dorso lateral, del lado derecho, como ven en la imagen, y una vez hecho el nudo, se dirige la soga paralela a las apófisis transversas torácicas y lumbares, se vuelve a pasar por abajo y por arriba del tronco del animal, donde se hace otro nudo en craneal a la tuberosidad coxal, y luego la soga se dirige hacia caudal, donde va a ser tirada por los dos operadores, los cuales van a hacer la mayor fuerza y van a dirigir la fuerza hacia la izquierda para que el animal caiga en decúbito lateral izquierdo. Es importante que el animal caiga en decúbito lateral izquierdo, ya que si cae del lado derecho, o sea, en decúbito lateral derecho, el rumen queda elevado y este puede aplastar los pulmones, impidiendo que el animal pueda respirar. El operador que sostiene la cabeza del animal va a ir soltando la soga de a poco, a medida que el animal va cayendo, y no la debe tensar, ya que el animal puede ahorcarse. Una vez que el animal se volteó, otro operador se va a arrodillar sobre la tabla del cuello del animal, lo va a tomar de los hollares y va a desplazar el cuello del animal hacia su cuerpo con el fin de desplazar su centro de equilibrio y evitar que éste intente pararse. Los operadores que están en caudal, por nada del mundo deben aflojar la soga, ya que si la sueltan o la aflojan, el operador que está sobre la tabla del cuello corre el riesgo de salir volando, si el animal intenta pararse. Una vez que se haga la maniobra que se desea realizar sobre el animal, ya sea una intervención quirúrgica, el examen físico o lo que sea, se debe parar el operador que está sosteniendo el cuello primero. Luego, el operador que se encuentra en craneal, sosteniendo la cabeza, afloja la soga. Y por último, sueltan la soga los operadores que están hacia caudal del animal y luego el animal va a proceder a levantarse. Este método es útil en animales indóciles, ya que no es tan necesario acercarse al animal y se corren menos riesgos. Después tenemos el método italiano o método de Sabot, en el cual con una soga se hace un bozal o se hace una lazada en el cuello del animal, pasándola por la argolla, ajustándola y atando al animal al poste.
Luego, con otra soga, la cual se divide en dos partes, se pasa la mitad de la misma por el dorso del cuello del animal, se cruzan ambos extremos por delante del pecho y pasando por ventral de los miembros anteriores, se pasa de forma oblicua hacia el dorso lomo del animal y después, a nivel del lomo, se vuelve a cruzar los extremos de la soga y se baja hacia caudal, pasando por medial de los muslos y por lateral de la ura en la hembra y por lateral del pene en el macho, y ambos extremos van hacia caudal, donde dos operarios tiran de la misma para voltear al animal y otro operario sostiene la soga de la cabeza en craneal, soltándola de a poco para manejar la caída. La principal desventaja de este método es el acercamiento al pasar la soga por medial de los miembros posteriores, ya que se corre el riesgo de que el animal nos patee. Y como dije en el método anterior, lo ideal es que el animal caiga en decúbito lateral izquierdo. Los métodos de sujeción químicos se utilizan para producir tanto la sedación como el volteo de los animales, y se suele aplicar en casos especiales donde los animales son muy rebeldes y no permiten que se les realicen las maniobras de manejo. Se utilizan fármacos tranquilizantes como la silacina, por ejemplo, que como habrán visto en fármaco general es un tranquilizante menor, agonista alfa-2 adrenérgico, que produce la sedación y la relajación muscular. O también se utiliza la cebromacina, que es un tranquilizante mayor perteneciente al grupo de las fenotiacinas y produce la disminución de la hiperexcitabilidad y la agresividad, permitiendo así el manejo y la sujeción. Una vez que los animales se encuentran bajo los efectos de los fármacos, se suelen combinar con métodos de sujeción físicos. Para el levantado del animal luego del volteo, debemos recordar que el animal para levantarse primero hace fuerza con el tren posterior y luego se termina de reincorporar con el tren anterior. Este se debe encontrar en una superficie antideslizante para evitar que se resbale y se vuelva a caer. Debemos gritar o palmearle el cuello o el dorso, y en caso de que el animal no responda, debemos tomarlo de la babilla o la cola, ejerciendo fuerza hacia arriba, y por último, como última opción, vamos a colocar sogas o cinchas por detrás del codo y en el vientre, ayudado de aparejos, y así poder levantar al animal. Estos aparejos también se suelen utilizar para vacas que padecen el síndrome de la vaca caída. En estas imágenes vemos una máquina para levantar bovinos, la cual se encuentra formada por dos aparejos, uno en craneal y otro en caudal del animal. Los aparejos son las cadenas que se encuentran sosteniendo los operadores, y estos aparejos están unidos a las cinchas que se colocan por debajo del animal, como dije en la diapositiva anterior, uno en caudal del codo y otro a nivel del vientre. Las cinchas actúan de elemento atraumático para evitar que los animales se lesionen. Entonces, una vez que se colocaron las cinchas, los operadores empiezan a tirar de las cadenas, entonces el animal procede a levantarse y una vez que el animal se paró, se deja un rato que esté parado, en ese momento se van aflojando las cinchas y cuando el animal manifiesta que quiere caminar, se retiran definitivamente las cinchas y el sistema de aparejos. Como conclusiones, podemos decir que para realizar la inmovilización de los animales debemos contar con las instalaciones adecuadas, debemos contar con el personal capacitado para la ejecución de los métodos de sujeción que vamos a realizar, debemos conocer adecuadamente el comportamiento de los animales para saber cómo manejarlos. También debemos contar con el equipo adecuado, el cual debe ser resistente y debe estar en buen estado. Y por último, el método de sujeción que vamos a emplear debe estar relacionado al procedimiento que vamos a realizar sobre los animales. Como bibliografía recomendada,
tenemos el Rosenberger, el Broglia, que es el libro de cátedra y lo pueden conseguir por internet. Y por último tenemos el Marek. Y bueno, eso fue todo. Muchas gracias por su atención.